Y ahora continuamos con una sesión monográfica de uno de nuestros partners comerciales que va a presentar la sesión llamada Inteligencia Artificial para un Chile más seguro. ¿Estamos preparados? ¿De qué forma la inteligencia artificial podría adaptarse a nuestra realidad y problemáticas? Nos acompaña hoy día Samuel Ramírez. Él es director de proyectos de Hikvision Latinoamérica. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, encantado de compartir con ustedes. Bueno, entrando en materia, respecto a lo que es Smart City, desde nuestro punto de vista como proveedores tecnológicos, queremos compartir naturalmente una pequeña reflexión de quiénes somos. En este caso somos una compañía transnacional con presencia en Chile desde el año 2016, en donde este último tiempo, desde el 2016 a la fecha, nos hemos focalizado principalmente en el desarrollo de la captación de información a través de las cámaras. ¿Okay? Sobre eso podemos hablar que las distintas aplicaciones relacionadas con esta información buscan, sin lugar a dudas, es poder comprender cómo tomar mejores decisiones con información fidedigna. Y eso nos ha llevado a ser líderes en el desarrollo del concepto de inteligencia artificial embebido en los sistemas de seguridad electrónica. Por eso hoy la preocupación trasciende dentro de nuestros intereses tecnológicos en cómo podemos ayudar a la sociedad, cómo podemos generar condiciones que nos permitan naturalmente relacionar la calidad de vida de las personas con nuestras soluciones tecnológicas. Y sobre eso nuestra mirada tiene tres fases. Principalmente la primera es conectar. Es como definir, ¿cierto?, qué es lo que existe hoy día como infraestructura. Cuando caminamos por las calles nos damos cuenta que hay cámaras por todos lados, en las esquinas, en los semáforos, pero ¿qué hacen esas cámaras? ¿Qué es lo que buscan las cosas o las personas que están detrás, ¿cierto?, monitoreando, vigilando? De esa manera nosotros conectamos esta primera fase en decir, hagamos que esto converja en la relación de las cámaras físicas, cámaras móviles, dispositivos aéreos no tripulados, etcétera, para poder generar un centro de control y definir ciertas aplicaciones que permitan modelar, ¿cierto?, conceptos que nos permitan identificar mejores decisiones respecto a los intereses que hay detrás. Esto se puede hacer naturalmente con distintos tipos de tecnología, en donde estas tecnologías, como bien digo, son existentes, muchas veces no conversan entre sí. Por tanto, como primera fase es hacer que esto converse, como primera fase es hacer que lo que antiguamente nosotros mirábamos como un respaldo de imagen, ¿cómo podemos hacer en un paso siguiente, generar que este tipo de información, ¿cierto?, pueda entregar un poco más de valor? Por otro lado, ya pasando a la fase 2, lo que buscamos es cómo generar, ¿cierto?, mayor análisis inteligente respecto a esto que nos permita de cierta manera ya pasar de la parte análisis posterior a tomar decisiones en tiempo real, de manera tal que el análisis de las personas, la estructura de datos para poder identificar un vehículo, aglomeraciones, etcétera, tienen relación con poder quizás con un pequeño plus usar la infraestructura existente, complementarla con estos nuevos sensores y entregar, ¿cierto?, un valor adicional que nos permita hoy día poder generar patrones de comportamiento que nos ayuden a hacer una ciudad mucho más sustentable, una ciudad amigable y una ciudad que nos genere la información necesaria para que nuestra seguridad esté más resguardada. Por tanto, conceptos como el conteo de vehículos, el análisis de las personas, determinar si una persona cumple ciertos rasgos característicos en el sentido de caminar por un lugar que corresponde o caminar quizás por la calle y afectar su propia seguridad, son cosas que podemos ir identificando, clasificando dentro de una imagen, como podemos ver ahora en pantalla, poder identificar, por ejemplo, el conteo de bicicleta, una realidad que hoy día, a raíz de la condición sanitaria en la que nos encontramos, se ha visto fuertemente incrementada en las calles de nuestra ciudad. Pero también ahí está la convivencia vial. ¿Cómo podemos hacer una ciudad que conviva amigablemente, indistinto del medio de transporte que estés utilizando? Entonces, toda esta información, toda esta disponibilidad de datos, buscamos modelar para poder estructurar y mejorar, ¿cierto?, la percepción de qué significa hoy día la visualización. ¿Cómo podemos transformar la visualización en información útil para nosotros, para nuestras autoridades, ¿cierto?, y también para el mundo privado? En función a eso, la gran
panorámica de oportunidades que tenemos hoy día respecto a esta generación de valor, que es muy importante naturalmente, ya sea en el mundo público o privado, es lo que buscamos que hoy día converja en función de poder tener una ciudad más inteligente, en función de poder tener una ciudad más segura. Y naturalmente esta transformación de visualización no es otra cosa que es ya no hablar tanto de la captación o de una cámara de videovigilancia, como es lo que históricamente hemos reconocido cuando nos encontramos en algún lugar, ya sea un recinto público o en la calle, sino que finalmente es decir, aquí están generando información. ¿Cómo puedo contribuir a esa información para que naturalmente sentir que soy parte de algo que funciona eficientemente y que día a día puede ir colaborando en función de las decisiones que se puedan tomar naturalmente al respecto? Entonces, esta estructura, este proceso, son módulos de aplicación que no necesariamente involucran un cambio, ¿cierto? O un reemplazar todo lo existente. Más bien busca adaptar y adoptar la infraestructura existente en la calle, pero sacándole un mayor provecho. Y ese mayor provecho está relacionado con el concepto de solución cloud, ¿cierto? Cómo poder entregar esta información, llevarla a una nube, procesarla en la nube y entregar información, o derechamente cómo poder generar un video estructurado que me permita prevenir o predecir incidencias. O sea, a través de un comportamiento, poder determinar anomalías que me permitan tomar acciones, no en tiempo real, sino que prevenir ante futuros riesgos, ¿cierto?, para la salud o el bienestar de las personas o también el cuidado de los bienes. ¿En base a qué? Comportamientos anómalos, ¿cierto? Circulación probablemente de un vehículo fuera de lo que son las condiciones legales de tránsito, en fin, el cruce de una persona a una calle donde no corresponde, todos estos conceptos que tienden a ser habituales cuando tratamos de entenderlo desde el punto de vista de la imitación, genera en algún momento un factor de riesgo. Y ese factor de riesgo es analizable, es medible, es controlable y lo más importante de todo es prevenible. Y esa prevención es lo que buscamos nosotros en esta tercera parte de la detección de incidencias. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos llegar un paso antes de que ocurra un hecho que afecte la seguridad de las personas? Eso para nosotros va en línea de lo que significa empujar o ser parte, ¿cierto?, de una ciudad inteligente. Respecto a una concentración de datos, hoy día el concepto que nosotros tenemos de cómo funciona, por ejemplo, nuestro país, es un país que funciona en la lógica de que cada uno, en base a sus propios recursos, hace su mejor esfuerzo para entregar una contribución, en este caso los municipios, las gobernaciones, etc. Pero también sabemos que esta información que se genera en el punto A probablemente no es compatible con la información que se genera en el punto B. O quizás dentro de un mismo recinto conviven subsistemas que deben ser manejados de manera paralela. Nosotros la convergencia o la integración, la unificación de subsistemas, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer que un semáforo tenga comunicación con un sistema de videovigilancia? ¿Cómo puedo hacer que una señalización tenga esa capacidad también, la identificación del conteo de vehículos, la densidad o el análisis de aglomeraciones? Todo pueda generar un cruce de información que permita tomar decisiones más asertivas y que también vaya en función de la eficiencia de los recursos, un bien muy escaso. ¿Okay? Y por último, terminando el análisis, ¿cierto?, de estas tres fases, como estamos entrando a la fase 3, que en este caso ya hablamos de la fusión de datos y de que estos datos sean disponibles para compartir, para integrarse, como para poder desarrollar algo más. Ese algo más consta de una arquitectura, ¿cierto?, que es distribuida. ¿Qué quiero decir con arquitectura distribuida? Que por muy inteligente que sea un sistema, no necesariamente requiere que esa inteligencia aloje en un cerebro principal o centralizado. Lo que quiere decir esta arquitectura descentralizada es que cada una de las capas, por ejemplo, los dispositivos de captación, los sensores que existen en campo, tengan cierto nivel de grabación y que todos los niveles que vayan hasta una central de operaciones puedan distribuir esa carga de manera tal que los datos siempre estén disponibles y que no sea un problema, ¿no?, el tráfico de datos o las redes existentes, que muchas veces son un recurso escaso. Y en función a eso, lo que es la arquitectura cloud de inteligencia artificial de Haivision, lo que busca es que a través del modelamiento de datos, de la minería de datos, poder generar información de calidad y también poder conversar con terceras partes, no solo entregando un servicio, sino que también entregando la tecnología para que otros proveedores puedan entregar ese servicio.
Ese es el concepto de la arquitectura de riesgo distribuido, ¿cierto? Y abierta. Y esta arquitectura abierta está en la función de la implementación de los servicios, finalmente el modelamiento de cómo implementar o cómo hacer uso de estos beneficios o de esta tecnología en primera línea, está muy relacionado a cómo funcionan las cosas hoy en día. La adaptabilidad es un caso fundamental, es un concepto fundamental para poder naturalmente hacer que la convergencia tecnológica tenga esta función de utilidad, de eficiencia, ¿cierto?, en función de conceptos y decisiones más inteligentes. ¿Okay? Por último, para terminar, lo más importante cuando hablamos de tecnología, de apertura y de integración, unificación, otro término importante dentro de la presentación, es cómo yo me asocio con otras tecnologías. No es de un nombre propio saber que A conversa con B o B conversa con C. Tiene que ver con el lenguaje de la comunicación. Ese lenguaje de la comunicación está previamente estandarizado. Y estos sistemas están en base al modelamiento de estos lenguajes y poder compartir, ¿cierto?, a través de ISAPI, EOP o Optimus o cualquier tipo de API abierta, generar ya sea la recepción de información para modelar un subsistema o, derechamente, entregar esa información para ser parte de otro subsistema. Y en función a eso, creemos que la eficiencia se logra cuando podemos ser un poco más inteligentes respecto al uso y aplicación de la tecnología. Y para terminar, bueno, nuestra expectativa, ¿no? Un Chile más seguro, inteligente. Somos Hikvision y esperamos haber sido muy claro en esta presentación. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Samuel Ramírez, director de proyectos de Hikvision Latinoamérica. Gracias por haber participado hoy día aquí en Smart City Expo Santiago de Chile.